Bienvenidos a Qué delicioso antojo. El antojo del día de hoy, un delicioso estofado de pollo con la receta de mamá que está sabroso. Estos son los ingredientes que utilizaremos para nuestro delicioso estofado de pollo. Utilizaremos 4 jitomates, 6 tomates verdes, 3 chiles de árbol si te gusta lo picoso, 3 zanahorias, 4 papas grandes, 10 piernas de pollo, una cebolla entera, 3 dientes de ajo, una pizca de orégano, 3 hojitas de laurel, una cucharadita de nor suiza, una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta, una taza y media de chícharos, una taza del vinagre de chile jalapeño. Si no tuvieras vinagre del chile jalapeño, puedes utilizar una taza de vinagre blanco. Lo primero que haremos será salpimentar nuestras piernitas de pollo. Recuerda que estas ya las lavamos y las desinfectamos previamente. Lo mezclamos muy bien, asegurándonos de que nuestras piernitas todas queden impregnadas de la sal y de la pimienta. Cuando ya están listas, las reservamos. Mientras tanto, empezaremos a picar todos nuestros vegetales, comenzando con nuestros 3 dientes de ajo. Estos hay que picarlos bien finamente, que casi ni se vean, porque cuando los guisemos realmente casi se van a desaparecer en nuestro guisado y le dará un sabor riquísimo. Mientras tanto, la cebolla la cortaremos en julianas, teniendo cuidado de que estas no queden en rebanadas muy gruesas. A las zanahorias les cortamos las puntas y con la ayuda del pelador le vamos a quitar toda la cáscara. Recuerda que todas nuestras verduras ya las hemos lavado y desinfectado previamente. Estas zanahorias las cortaremos así en sesgaditos. Si tú prefieres, puedes cortarlas en rodajas. Solo busca que tus cortes no sean muy gruesos. A las papas también les quitaremos toda la cáscara y estas las cortaremos en 4, buscando que los pedazos de papa no queden muy grandes, pero tampoco muy pequeños. Ya que están listas, las ponemos en un contenedor con agua para que estas no se hagan negras. El tomate verde simplemente lo cortamos en 4 y listo. Si no te gusta el sabor agrio del tomate, puedes sustituirlo por 3 o 4 jitomates rojos. Por último, picamos nuestros jitomates. Estos los cortaremos en cuadritos pequeños. Pero cuéntame, ¿cómo hacen el estofado de pollo de donde tú eres? En una cacerola le pondremos un chorrito de aceite y ya que esté caliente colocaremos nuestras piernas de pollo que salpimentamos hace un momento. Las taparemos y las dejaremos sofreír por 3 minutos. Ya que han pasado 3 minutos, las voltearemos. Y una vez más las volveremos a tapar y las dejaremos otros 3 minutos más aproximadamente. Solo tienes que checar que el color del pollo haya cambiado como está aquí. Bueno, ya han pasado aproximadamente ya 3 minutos y como miras, ya está nuestro pollito, está bien sofreído. ¿Ves? Ahora es momento de retirarlo y ponerlo en un platito. Mientras tanto, en la misma cacerola donde sofreímos el pollo, aprovechando la grasita que soltó, sofreiremos la cebolla y el ajo. Lo moveremos. Esto lo vamos a cocer a fuego medio para que no se nos arrebate. Ya cuando hayamos visto que nuestra cebolla y nuestro ajo ya están transparentes, ya están listos para agregar nuestro jitomate y el tomate. Este también lo mezclaremos una vez más y lo dejaremos que se sofría por aproximadamente unos 4 a 5 minutos. Este es el momento de agregarle nuestras 3 hojitas de laurel, nuestro orégano y la cucharadita de nor tomate.
Lo mezclamos muy bien y ahora sí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cosa. Y ya ha pasado el tiempo y mira, nuestro jitomate y nuestro tomate ya están cocidos. Ahora es momento de agregar nuestras zanahorias y nuestra taza del jugo de chile en vinagre. Recuerda que puedes utilizar vinagre blanco si así prefieres. Mezclamos una vez más y ahora sí pondremos nuestro pollito que retiramos hace un momento. Y esto ya está oliendo pero rico, ¿ok? Bueno, colocamos todas nuestras piezas de pollo. También es el momento de colocar nuestros chilitos de árbol y lo dejaremos que rompa en hervor por 10 minutos. Si nos estás mirando por primera vez y te está gustando esta receta, te invito a que te suscribas a Qué Delicioso Antojo. Nos regales un like y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos antojos. No olvides irle moviendo a nuestro pollito, ¿ok? Y bueno, ya han pasado alrededor de 15 minutos y este pollito ya está hirviendo. Ahora es el momento de colocar nuestras papas. Yo las echo hasta el final siempre para que estas no se me cosan de más. También colocaré los chícharos. Y ahora sí, movemos una vez más y lo volveremos a tapar y lo dejaremos que termine de cocerse por unos 20 minutos más. Y bueno, ya han pasado 20 minutos y mira esto. Un olor espectacular. Mira, vamos a checar y no se deja. Ahí está la papa. Mira. Ya ves, no se deshace y entra muy bien nuestro tenedor. Y el pollito, pues también de que ya está cocido, mira. ¿Ves? Y pues bueno, así de fácil está nuestro estofado de pollo. Me gusta mucho hacer recetas con pollo, porque suele gustarle a todo el mundo. Aunque parezca sencillo, el pollo es delicioso. Este clásico estofado de pollo se puede preparar en menos de 1 hora en la estufa y las verduras y el pollo hacen que esta sea una comida bien sustanciosa. Pero bueno, ha llegado el momento de disfrutar de este delicioso estofado, con permisito. Delicioso. Yo lo estoy acompañando con arrocito, a ver. Está delicioso. Bueno, yo me quedo disfrutando de este antojo. Cuéntame, ¿lo preparaste? Si te gustó. Y tú y yo nos veremos en el próximo antojo. Bye bye.